Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 que está conformado por Méndez Mon Daniela Verónica y Contreras Montalvo Ingrid Sabrina. Y les vamos a presentar los factores que afectan la producción agrícola. Factores climáticos. Las maneras negativas en las que los factores climáticos pueden afectar a los cultivos son la reducción de productividad y rendimiento, impactos directos sobre las plantas y cosechas por fenómenos externos, que estos son huracanes, lluvias fuertes, vientos, todo tipo de precipitaciones, impactos sobre la fenología de la planta, la erosión y la degradación de la tierra, que esto puede ser provocado por un mal manejo de cultivo, como lo que viene siendo el monocultivo. Igual el incremento de la incidencia de plagas y enfermedades de los cultivos, esto lo provocan los cambios climáticos, ya que por exceso de lluvias y demás, a veces hace que las plagas emigren o lleguen. Y en la reducción de polinizadores, obviamente sabemos que por el exceso de lluvia las abejas no pueden polinizar cuando hay temporadas de lluvia, por lo que reduce lo que es la producción agrícola. Técnicas. Está la técnica de la luz solar e irradiación solar. Existe uno que se llama el sistema de sombreo, que viene siendo una técnica de refrigeración muy usada en lo que es en la práctica. Esta ayuda en la reducción de la temperatura y se basa en cortar más de lo que conviene el porcentaje de la radiación fotoactiva, mientras que el infrarrojo hace el que haya una corta llegada en el exceso de los cultivos. Se puede dividir en los distintos sistemas de sombreo, que son en dos grupos. Sistemas estáticos son aquellos que una vez que son instalados sombrean todo el invernadero en la parte que fue instalada de una manera muy constante. Esta ya sin la posibilidad de una regulación o control de el encalado y mallas de sombreo. Así como igual está el sistema dinámico, que son los que permiten el control regularmente perfecto de la radiación solar en función de las necesidades climáticas del invernadero. Estas vienen siendo ya las cortinas móviles y el riego de la cubierta. Un ejemplo claro de un cultivo que sufre de la irradiación solar y del exceso de luz son las plantas de café. Estas son pues sensibles a las condiciones ambientales, que son la luz, la temperatura, lluvia y humedad en todas las etapas de su crecimiento y producción. Tienen impactos importantes en la productividad y la calidad de cosecha en el cafetal, llegando a reducir la actividad e incluso provoca la muerte de la planta. Precipitación. Dentro de las actividades agrícolas de la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura perteneciente a la ONU, da unas recomendaciones como mejorar las estructuras tanto en caminos como dentro de los predios para deshacerse con mayor facilidad de los excesos de agua o sembrar en tierras más altas. Es recomendable que antes de iniciar la parcela o establecer la parcela o el cultivo se implemente lo que viene siendo un sistema para filtrar los excesos de agua, como podemos observar en las imágenes. En el caso de que se cultiven pues cerca de laderas, se debe procurar reforestarlas o sembrarlas con pastos para evitar los deslaves. Igual se debe utilizar prácticas de conservación de suelos, que son las labranzas, las siembras en contrapendiente, entre otras actividades. También se recomienda plantar árboles alrededor de las parcelas. Estas funcionan como cortavientos y le quitan pues la potencia a las corrientes de viento durante las tormentas.
Los cultivos de tomate y chile son un claro ejemplo de los desastres que pueden causar las precipitaciones, ya que al inundarse reducen el desarrollo de la planta, así como la vida de la misma, ahogándola en el lodo y agua. Luz de luna. La luz que es capaz de emitir la luna a la Tierra es insuficiente para desarrollar la fotosíntesis en la planta, pero no para regular el fotoperiodo. Las plantas son sensibles a los estímulos de la luz, y una luz, por muy escasa o tenue que sea, es capaz de estimular los fitocromos que la planta posee. Para los cultivos es como si la luz del día aún estuviera ahí, vigente, aunque sea en plena oscuridad. Obviamente sin realizar la fotosíntesis, por lo que el movimiento de la savia y la actividad celular continúan como si fuese aún de día. Obviamente esto no ocurre en todas las plantas, solo en aquellas que muestran una gran sensibilidad a la luz. Un ejemplo de esto son la lechuga y el rábano. Temperatura. Para regular el exceso de la temperatura se pueden emplear medios como la ventilación pasiva o natural. Estas se van realizando mediante las incorporaciones al invernadero de ventanas tanto laterales como cenitales, debido a llegar a un óptimo de ventilación del 30%. Ventilación forzada, igual es otro tipo de solución. Es la instalación de ventiladores helicoidales de gran caudal en el entorno de 40.000 metros cúbicos sobre hectárea. También podemos encontrar pantallas térmicas, que se tratan de un método pasivo de aumentar la temperatura en el interior del invernadero. Igual existe la calefacción, que es la que evita la llegada de la temperatura mínima letal al cultivo. Existen plantas que son mejores ser cultivadas en épocas de frío como de calor. Un ejemplo pueden ser las habas, que son muy resistentes al frío, pero estas le afectan el calor y la sequía. Y en el caso de las escarlotas, no aceptan el frío, así que son mejores para cultivar en días calurosos. Y la cebolla es apta para cualquier tipo de clima. Vientos. El uso de cortinas rompevientos son los rompevientos que protegen a la producción de hortalizas. Estas van reduciendo la velocidad del viento, mitigan sus efectos sobre las plantas y alteran el microclima en el área protegida. Algunas consideraciones para instalarlas son: obviamente deben ser orientados perpendicularmente a la dirección predominante del viento, formar de 4 a 10 hileras de árboles y arbustos para crear una forma trapezoidal. Se debe contemplar que entre más alta sea la cortina, será más alta el área de protección. Tiene que ser lo más compacta posible para crear una barrera más sólida que impida el paso de corrientes fuertes. Los vientos fuertes pueden destruir cultivos como el melón, que a pesar de estar muy prensado a lo que es en la plántula, aún no estando madura, porque sabemos que cuando la planta no está madura no es fácil de arrancar. Los vientos pueden tirar el fruto junto con la planta, así como los cultivos de chile, ya que sabemos que son plántulas frágiles. La humedad es uno de los sistemas que funciona de forma idónea, que mucha gente usa para incrementar la humedad en el interior del invernadero. Es el humidificador llamado Humifito, que tiene dos funciones: una como aporte de humedad y otra como un sistema de aplicación de fitosanitarios. Este trata de un sistema de humidificación de baja presión económico que realiza pues uniformemente la distribución del agua, que produce un tamaño de gota que no moja a la planta. El maíz es un ejemplo del cultivo que
a falta de humedad hace que alente la producción y el crecimiento, incluso hasta puede causar la misma propia sequedad o muerte de la planta. Los factores edáficos. La afectación positiva o negativa depende de los elementos que intervienen, que son los suelos en donde esa producción se va a llevar a cabo, la riqueza de los sustratos que se encuentran en el suelo y la presencia de minerales ricos en nutrientes. Tipos de suelo. Según su estructura podemos hablar de los suelos arenosos. Estos son incapaces de retener el agua, son escasos en materia orgánica y por lo tanto poco fértiles. Los suelos calizos son los que abundan en minerales calcáreos y por lo tanto en sales, lo cual les confiere dureza, aridez y un color blanquecino más o menos. Los suelos humíferos son de tierra negra, ellos abundan la materia orgánica en descomposición y retienen muy bien el agua, son pues uno de los suelos más fértiles. Los suelos arcillosos son compuestos por finos granos amarillentos que retienen muy bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. Los suelos pedregosos son compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos y no retienen nada de agua. Y están los suelos mixtos, que son compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos y no retienen en nada el agua. Según su característica física, podemos hablar de los litosoles, que son capas delgadas de suelo de hasta 10 centímetros de profundidad. Estos tienen vegetación muy baja y también son llamados leptosoles. Los cambisoles son suelos jóvenes con acumulación inicial de arcilla. Los lubisoles son suelos arcillosos con una saturación de base del 50% o superior. Los acrisoles son otro tipo de suelo arcilloso con saturación de base inferior al 50%. Los gleisoles son suelos de presencia de agua constante o casi constante. Los fluvisoles son suelos jóvenes de depósitos fluviales que por lo general son ricos en calcio. Los rencina son suelos ricos en materia orgánica sobre piedra caliza, y los verdisoles son suelos arcillosos y negros ubicados cerca de descubrimientos y pendientes rocosas. Topografías. Existen los tipos de topografía: el llano, que son cuando las pendientes son nulas o menores del 2%. Pueden tratarse de una superficie antigua que ya ha adquirido un nivel de penillanura, caso que son muy frecuentes en Extremadura, donde los materiales primarios sufren plegamientos formados en relieves inhóspitos, y en la era secundaria se nivelaron las superficies dando lugar a las penillanuras con relieves montañosos muy suaves. También aparecen por deposición de materiales. Los ondulados son cuando la pendiente es de 2 menos 8%. Se alternan pequeñas colinas y cerros que son fruto de una red fluvial joven de modelavalles en una zona llana con manera suave. Existe también el fuertemente ondulado, que es cuando la pendiente es de 8 menos 16%, generalmente asociada a redes fluviales relativamente antiguas como moderado encajamiento de los ríos. El colinado es cuando la pendiente es de 16 a menos 30%. Son superficies no erosionadas del antiguo plegamiento o material fácilmente excavable que ha provocado una profundización de los recursos de agua. Está igual fuertemente socavado, que es cuando la pendiente es de 30%, con diferencias de elevación pequeñas, es propia de las zonas altas, y las montañosas, que también de pendiente es de 30%, pero estas hay grandes diferencias de altitud desde los valles hasta las cumbres. Implica un débil periodo de erosión y sobre un fuerte plegamiento. Técnicas de cultivo en suelos desérticos.
Existe una técnica que se llama la fijación de dunas, que tiene el objetivo de frenar el avance de la arena en zonas pues que están recubiertas aún por vegetación. La primera etapa del proceso consiste en construir unos obstáculos mecánicos lineales, o sea que son barreras, vallas de madera muerta, entre otras cosas, ¿no? Y las perpendiculares a la dirección de los vientos dominantes. Luego está la habilitación de cortavientos. Estos contribuyen a reducir los efectos de la erosión eólica y también limita los fenómenos de desertificación, y se utilizan setos principalmente. La reforestación, que son uno de los métodos más eficaces de lucha contra la desertificación. Los árboles tienen varias ventajas: retienen la humedad, reducen vientos responsables de la erosión y fijan el terreno en que se plantan. La práctica agrosilvicultura consiste en la plantación de árboles en parcelas agrícolas, y estos árboles tienen una función protectora sobre los cultivos, actúan como cortavientos y protegen pues frente a las lluvias o el exceso de insolación. Y mejoramiento de la fertilidad de los suelos, que es entre las posibles acciones a tomar, que se encuentra el uso de abonos minerales en lugar de los químicos, la práctica de rotación y la diversificación de los cultivos, que son entre cereales y hortalizas, o la educación de las poblaciones en la gestión de los recursos agrícolas y ganaderos. Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre los suelos. En el caso del pedregoso son pues profundos de textura variable, que tienen presencias a veces de gravas feas, de relieve plano, y son sujetos a riesgos de inundaciones ocasionales producidas por las crecientes excepcionales de ríos. Estas tierras son aptas para los cultivos agronómicos de hortalizas, maíz, frijol, arroz, yuca, maní, sandía, frutas tropicales, pastos, entre otras. Las pocas limitaciones hacen que realmente requieran una práctica simple de manejo y para su conservación, esto para prevenir su deterioro. Suelos mixtos. Esta clase incluye pues también suelos profundos de textura variable. También tienen presencia de gravas y piedras, así como a suelos de textura arcillosa. Tienen una profundidad variable en relieves ondulados. Las prácticas de manejo y conservación para este tipo de suelo deben estar ligadas a un control de la erosión. Esto es ya sembrando en fajas o surcos en contorno. Esto ya efectuando rotación de cultivos e incremento de la fertilidad. Pueden ser utilizadas con maíz, arroz, cítricos, sandías, zapallo, caña de azúcar, frijol, arveja, alfalfa, entre otros cultivos. Los suelos arcillosos pues tienen las presencias de gravas y piedras con textura generalmente pues arcillosa. Los suelos ubicados en sitios más húmedos pueden presentar peligro de toxicidad de aluminio. En cambio, aquellos que se ubican en sitios secos pueden presentar acumulación de carbonato de calcio. Estos suelos son muy perfectos para la explotación del maíz, frijol, yuca, caña de azúcar, frutales, papa, entre otras. Tenemos las siguientes definiciones en el factor genético, que son las variedades. Hablando en un término agronómico, viene siendo una población con caracteres que la hacen reconocible a pesar de que pues sea híbrida libremente con otras poblaciones de la misma especie. Ahora bien, lo que viene siendo los híbridos en una definición agronómica son plantas o animales producidos por un cruzamiento de dos variantes o variedades de especies genéticamente diferentes. Y lo que es la genética en términos ahora sí agronómicos de agricultura
se utiliza pues esencialmente para incrementar la productividad de los cultivos. Esto con el fin de hacer ciertas mejoras, como por ejemplo que puedan crecer estas en diferentes ambientes, tengan resistencias a sequías e inundaciones y pues una disminución necesaria de plaguicidas. ¿Cómo afectan a la producción agrícola? Los cultivos comerciales están sometidos a la acción de factores adversos de origen biótico. Los orígenes bióticos vienen siendo virus, hongos, bacterias, plagas, insectos, y pues de origen abiótico son la sequía, las heladas, la salinidad, todo aquello que pueda negar, pues afectar más bien negativamente a la producción y lo que ponga en riesgo las cosechas en el caso ambiental, como pues las precipitaciones y todo eso. Con referencia a lo que en el control en los agentes bióticos, la aplicación de agroquímicos es una práctica que contamina demasiado el ambiente. En varios casos no satisface los requerimientos de salud para las personas. El uso de variedades con resistencia o tolerancia genética elimina esa necesidad de aplicar demasiados agroquímicos a las plantas. Las variedades. En las variedades regionales podemos hablar del trigo, que tiene diferentes, está el trigo común, el trigo duro, que es un tipo de trigo que se utiliza para la elaboración de espaguetis. El común es un poco más blando. Y tenemos también el trigo espelta, que es un trigo ancestral, el trigo camut, el burgol y el cuscús. En el caso de la cebada, tenemos pues diferentes tipos. Está tenemos la cebada de 2 carreras, la cebada de 6 carreras y la cebada de 4 carreras. En el caso del maíz tenemos varios, está el maíz dulce, el maíz duro, el maíz reventón, el dentado, el harinoso, el ceroso, el opaco con proteínas de calidad y el maíz baby. Tenemos en la judía, tenemos diferentes tipos pues también de judías, son las variedades regionales que son la judía garrafal enana, la judía jumbo, la cora, la mocha, la bobi, la rasta, la herradura, la Buenos Aires, la garrafal oro y la perfección. Y también en las leguminosas son bastantes, tenemos por mencionar algunas, está la alfalfa, la almorta, los guisantes, el frijol, el garbanzo, las habas, el ejote, entre bastantes leguminosas más. Los diferentes ecotipos regionales que tenemos son la papa, el meloco, la oca, la mashua y la quinoa. Entendemos por lo que es un ecotipo que viene siendo una población genéticamente diferenciada que está pues restringida en algún hábitat específica, en un ambiente particular o en un ecosistema. Entonces sabemos que cuando hablamos de ecotipos, sabemos que este tipo de cultivos no pueden ser plantados en cualquier ecosistema, no pueden ser plantados en cualquier hábitat, no pueden ser plantados en cualquier ambiente. Las variedades sintéticas que se pueden encontrar son el maíz, la cebolla, el rábano, la alfalfa y la zanahoria. Entendemos que por variedad sintética son o viene siendo que se utiliza para designar pues una variedad que se mantiene por semilla de polinización que es libre después de síntesis por hibridación entre otras combinaciones, así como entre otros números de genotipos seleccionados. Y si hablamos de híbridos,
Tenemos al maíz, al arroz, al tomate, al sorgo y al melón. Entendemos que por híbrido pues son que proceden de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especie diferente. Aunque si ya hablamos de plantas, entendemos que puede ser incluso plantas genéticamente modificadas que, como anteriormente ya habíamos mencionado, que sean resistentes a las sequías, a las precipitaciones, que tengan menos efecto para los agroquímicos, que sean lo menos necesario poner agroquímicos, que sean resistentes a las plantas, entre otras cosas, que son uno de los cultivos mejores y más recomendados que se pueden usar, son los híbridos. Buenos días, yo les voy a hablar un poco del factor fisiológico, que es el número 4. A continuación, este consiste en ser la fotosíntesis, que la fotosíntesis se trata de una reacción química donde el dióxido de carbono y el agua forman azúcares y producen oxígeno en presencia de la energía lumínica. La respiración es un proceso que permite a las plantas utilizar la energía acumulada durante el proceso de fotosíntesis. Es decir, que el proceso de las células y la planta, cuando es interrumpida, causa efectos adversos en el desarrollo de los cultivos. El transporte del xilema y el floema. En estos procesos, el xilema lleva al agua a las sales minerales u oligoelementos, savia no elaborada, desde la raíz a través del tallo hasta las hojas. Lo que es el floema transporta la savia elaborada, que está constituida por los alimentos que han sido elaborados en la hoja, pero así suministrar a cada célula de cada planta material y energía. Las fitohormonas son sustancias producidas por células vegetales ubicadas mayormente en las hojas de la planta y actúan sobre las células como mensajeras químicas. Fototropista, crecimiento en dirección de la luz. Bueno, es un gran ejemplo, es la parte aérea de las plantas, crecen en dirección de la luz. El geotropismo es una clase de tropismo, un desplazamiento, inclinación, orientación que realiza un organismo sessile que está fijo en el sustrato para responder al estímulo. Fotoperiodo, conjunto de procesos de las especies vegetales mediante las cuales regulan funciones biológicas. Que en un gran ejemplo es la reproducción y el crecimiento. Estos son usados para parámetros la alternación de los días y las noches del año y su duración, según estaciones y su ciclo solar. Fisiología del estrés del medio ambiente. Es decir, una planta que crece en condiciones óptimas se halla en situaciones de estrés cero. Esta situación implica que todos los factores luz, nutrientes, agua, temperatura u oxígeno están en punto óptimo. Esta situación es imparable en las condiciones que crecen en las plantas y cuando crece fuera de un factor entra en el estado de estrés en lo que impide su óptimo desarrollo. Germinación de las semillas. Puede dividirse arbitrariamente en varios eventos. En vivión, este proceso físico de absorción de agua, activación, la puesta en marcha de maquinaria en síntesis y degradación, división y elongación celular, y de último ruptura de la cubierta seminal por el embrión. Dormancia de las semillas. Es la detención del metabolismo y que es una estrategia que favorece la supervivencia del estrés ambiental. Función de los estomas. Tienen dos funciones principales. En primer lugar, permite intercambio gaseoso, dando entrada al dióxido de carbono y liberación del oxígeno que respiramos.
La segunda función es importante, la regulación del movimiento del agua a través de la transpiración. La transpiración es fundamental en el crecimiento vegetal, que es el agua que pasa desde el sistema de raíces de las plantas hacia el tallo, después pasando a las hojas y finalmente a la atmósfera. No se puede forzar un cultivo que transpire más agua de lo que atmósfera es capaz de absorber y transportar. Factor biológico, métodos biológicos para control de plagas y enfermedades. Desarrollo en la tierra sana, como los seres humanos, las plantas pueden protegerse mejor contra enfermedades cuando tienen un balance de nutrientes óptimo. También los insectos benéficos tienden a mantenerse más en terrenos sanos, contribuyendo así a evitar muchas enfermedades de las plantas. Sembrar variedades de las plantas resistentes. Algunos agricultores o agentes de extensión sobre semillas y comprobé que han escogido plantas que son resistentes a plagas y enfermedades comunes. Espaciar correctamente las plantas. Sembrar los cultivos demasiado cerca limita a la expansión del sol y al aire que llega a las hojas y facilita el avance de las enfermedades. Sembrar una variedad de cultivos y cambiar donde los siembra es una mejor opción. Regar desde abajo. Regar desde arriba puede dar lugar a que las enfermedades que vivan en la tierra salpiquen a las plantas, ya que las hojas y las ramas húmedas son los lugares perfectos para que surjan enfermedades. Mediante el riego por goteo o riego de inundación, anegando los terrenos, se pueden mantener sanas las hojas y las ramas. Plaguicidas naturales. Los plaguicidas naturales contra insectos herbívoros. Recoger la planta que deseas utilizar, dejarla secar y molerla hasta que se haga polvo. Poner el agua en polvo, un puñado del polvo por cada litro de agua. Se va a colar la mezcla con un sedazo o tela para eliminar los sedimentos sólidos. Agregarle un poquito de jabón suave para que la plaguicida se pegue en las plantas. Rociar o regar las plantas con esta mezcla. Plaguicidas naturales contra los insectos chupadores de savia. Los insectos chupadores de savia pueden eliminarse si se rocían las plantas con agua de jabón suave o mezclada con aceite vegetal para taponar sus orificios de respiración. Métodos físicos para el control de plagas. Animales e insectos. Muchas aves, murciélagos e insectos y víboras se comen las plagas y polinizan los cultivos. Se puede determinar que las aves comen observando el tipo de pico que tienen y a las actividades que realizan en los terrenos. Para espantar a los pájaros que comen los cultivos, algunos agricultores cuelgan cerca de los cultivos cosas brillantes como papel brillante o cintas viejas de cassette y restos de metales. Las moscas de la fruta. Ponga alguna fruta que esté pudriéndose en una botella de plástico con huecos del mismo tamaño de las moscas. Cuélguenla en el árbol de la fruta para que pueda protegerse unas 6 semanas antes que la fruta madure. Cuando las moscas comiencen a poner los huevos en la fruta, las moscas entrarán volando en la botella y no podrán salir. Avispas pequeñas. Muchas avispas se alimentan del polen y atacan a las plagas. Es posible cultivar las plantas que florecen y producen abundante polen para atraer este tipo de avispas, que a su vez protegen a los cultivos contra las plagas. Langostas. Los árboles altos que siembran en el campo pueden detener a las langostas o hacer que éstas pasen de largo. También sirven de refugio para los insectos benéficos. Hormigas. Son depredadores feroces. Si el gorgojo ataca a los cultivos, rocíe las ramas o las cosechas de tubérculos con agua azucarada. Las hormigas vendrán atraídas por el azúcar azucarada y quedarán para comerse a los gorgojos. Control químico para las plagas. Primeramente están los plaguicidas. Hay varios
tipos de plaguicidas. Algicidas, que se retrasan el crecimiento o impiden la aparición de las algas. Antimicrobianos, destruyen gérmenes y microbios vegetales, especialmente bacterias y virus. Desecantes, defoliantes, bombas contra insectos, aniquilan insectos, son conocidos en inglés como foggers, porque se aplican desde aviones o drones que crean una especie de neblina sobre el cultivo. Herbicidas, matan las hierbas o especies vegetales indeseadas que proliferan en las áreas de cultivo, combatiendo en las especies agrícolas. Molusquicidas. Ocasionan la desecación de las babosas u otros moluscos. Reguladores de crecimiento de insectos inhiben determinados pasos en el círculo reproductivo de los insectos. Pesticidas. Hay varios tipos, igualmente como los plaguicidas. En estos están los algicidas, se utilizan para matar o disminuir el crecimiento de las algas. Desecantes son utilizados para secar los tejidos vivos de las plantas. Defoliantes hacen que las plantas pierdan sus hojas. Fungicidas son utilizados para el control de problemas con hongos como el moho, el verdín y el óxido. Factor económico. Fuente de financiamiento agrícola. Primeramente está Zagarpa, que es una institución gubernamental que contiene como finalidad ofrecer al sector agrícola proyectos de financiamiento para el desarrollo agropecuario. En dicho sentimiento, la Secretaría de Agricultura ofrece apoyos de garantía líquida para aquellos proyectos que lo requieran, como podría ser empacadora, una comercializadora o bien megaproyectos productivos generadores de empleo. FIRA. Fideicomisos instituidos de relación con la agricultura. Es un servicio gubernamental de financiamiento que tiene como objetivo impulsar las actividades agrícolas, ganaderas, de pesqueras, forestales, artesanías, ecoturismo, agroindustrial y comercio, otorgando créditos a través de bancos, cooperativas, intermediarios financieros y parafinancieras. Fircus apelativo deviene del Fideicomiso de Riesgo Compartido. Se trata de una entidad estatal creada para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con la intención de fomentar agronegocios. En este caso se trata de generar apoyos mediante aportaciones de capital de riesgos y garantías para fortalecer los proyectos productivos. Esta institución ha venido apoyando al sector de los invernaderos que requieren grandes cantidades para iniciar sus operaciones. FOSIR, el Fondo de Capitalismo e Inversión Rural, es un fondo de fomento que busca capitalización en los sectores rurales y agroindustriales a través de financiamientos de proyectos productivos mediante mediano y largo plazo, utilizando principalmente instrumentos de capital de riesgo. Banca privada, sociedades financieras con objetivo limitado como Banorte, Banco Bagio y Bancomer son los principales organismos bancarios de la empresa privada que otorgan financiamientos para el sector agrícola. Ofrecen una gama de opciones financieras para tipo de productor. Clasificación de sistemas de producción agrícola según el capital invertido. Sistemas de subsistencia. Es decir, es una modalidad agrícola caracterizada por la producción de únicamente aquellos productos que se van a producir habitualmente. Es desarrollada por familias o pequeñas comunidades. Sistemas agrícolas intensivas. Hace referencia a productos cultivados en ambientes y condiciones controladas para optimizar el crecimiento y el desarrollo de las plantas, con el objetivo de producir frutos al máximo de su potencial. Agricultura extensiva es el sistema de producción de cultivos que utiliza aprovechar el suelo y sus recursos naturales. Se realiza en parcelas con un gran número de hectáreas y combina los recursos que ofrece la naturaleza con los propios trabajos de agrícola.
Monocultivo consiste en producir exclusivamente en un solo bien en una explotación agrícola, así todo el terreno recibirá el mismo tratamiento en cuanto a riego, abono, luz y tiempo de recolección, entre otros. Sistema de policultivos. Es aquel tipo de agricultura que utiliza diferentes cultivos en la misma superficie, imitando hasta cierto punto una diversidad de los ecosistemas naturales para las para las plantas herbáceas y evitando una gran carga sobre el suelo agrícola en los cultivos únicos y monocultivos. Analfabetismo. El efecto de corto plazo de los aumentos de producción en el alfabetismo en realidad es negativo, pero el efecto exclusivamente de largo plazo, la producción es definitivamente positivo. Las regiones agrícolas producidas ofrecen un ambiente social y económico facilitador para el crecimiento de largo plazo en el alfabetismo rural y el desarrollo agrícola. Puede ser una manera importante de aumentar el nivel de vida en las áreas rurales, lo que puede a su vez resultar en aumento de capital humano en largo plazo. Prácticas religiosas. En ocasiones los campesinos suelen hacer ceremonias religiosas en los campos para pedir permiso para cultivar y haya prosperidad, y ellos mismos son quienes permiten prácticas agrícolas sin antes realizarlas, ya que es profanación de tierras y eso genera pérdida de tiempo. Costumbres. En algunas costumbres pueden cultivar, son utilizadas por los campesinos. Son creencias en los antepasados de cómo trabajar los cultivos para mayor producción sin la necesidad de las tecnologías que aceleran el proceso para su pronto consumo. Lo que es bueno y malo a la vez, porque la carencia de tiempo es pérdida de dinero. Idiosincrasia. Muchas veces la manera de ser de los campesinos son un factor afectante que aunque algunos están acostumbrados del trabajo, otros tienen un orden para realizar la producción de algún cultivo. Punto número 8. Factor tecnológico. Existen distintos tipos de tecnologías aplicadas en el campo y en ellas destacan los agroquímicos, que son creación y desarrollo de uso de fertilizantes, nutrientes, plaguicidas y procedimientos fitosanitarios. Mecánica, maquinarias que son sembradoras, surcadores, fumigadoras, tractores y recolectores, y todas aquellas que facilitan la vida del agricultor. Biológica, creación de semillas, fertilizantes, nutrientes y plaguicidas a partir de modificaciones celulares. Informática, herramientas que utilizan plataformas y aplicaciones digitales para administrar y monitorear los procesos de cultivo. Robótica, maquinaria hiperespecializada que se apoya en software agrícola para trabajar con la agricultura de precisión. Los satélites y drones generan información que analiza para llevar a cabo procesos de fertilización, cosecha y siembra a distintos robots inteligentes. Los beneficios de la tecnología en la agricultura. Primeramente, en los sistemas de oposición son importantes para el tráfico agrícola, puesto que brindan información y ubicación en tiempo real, permitiendo crear mejores rutas. La tecnología de la tasa variable, vitales para mejorar el uso de los recursos. Esas innovaciones se refieren a elementos necesarios para el campo. Los sensores remotos son encargados de capturar datos de cultivo, suelo, humedad y precipitaciones, crecimiento de las plantas, infestaciones de plagas y fertilizaciones por mediante redes inalámbricas como Wi-Fi y Bluetooth, sistemas de recomendación de aplicados a cosechas. Dichos sistemas muestran mapas de rendimiento y mapas de productividad en los cultivos básicos e información de cosechas pasadas, lo que mejora la gestación de cultivos. Aeronaves pilotadas remotamente, mejor conocidas como drones, ofrecen soluciones modernas, económicas
en el ambiente de obtención de imágenes en zonas difíciles de acceso y monitoreo de cultivos. Equipos tecnológicos. Son sensores, drones y tractores inteligentes y mapas de 3D. Primeramente están los sensores, que son un concepto de emergente que va a conectar a la internet con objetos que no son digitales, como los sensores o robots que permiten procesar información y controlar la distancia. Los sensores desarrollan procesos de análisis y monitoreo de información recabada de igual forma, verifican los niveles de agua, humedad y prevención de plagas. Los drones existen distintas herramientas tecnológicas aplicadas en el campo, una de las que más ventajas tienen y brinda la mayor demanda en el campo en el uso de los drones. Estos pequeños vehículos no tripulan y permiten al agricultor operar a distancia y cubrir grandes áreas en poco tiempo. Además que registra datos de cultivo y genera mapas satelitales en tiempo real. Lo que son los tractores inteligentes y los mapas 3D son tractores inteligentes. Los agricultores tienen una nueva herramienta para la mejora de toma de decisiones. Por ejemplo, el tractor autónomo está habilitado para GPS y pueden programar rutas para navegar en el campo con mayor precisión. El sistema puede establecer ubicaciones y lugares del campo, ajustar la velocidad, supervisar la ubicación y ordenar el carrito de granos que se sincronice con precisión con la velocidad y dirección de la cosecha. Después de encargarlo, automáticamente se dirige a un auto, se descarga en otro lugar del campo.